Hola amigos y bienvenidos al vídeo de hoy. En esta ocasión os voy a mostrar algo diferente. Vamos a ver qué opinan otras personas ajenas a mi canal sobre los cuidados de distintas plantas. Mi opinión ya la tenéis, porque ya os he ofrecido varios vídeos hablando sobre el cuidado de los geranios. Pero en esta ocasión y desde este vídeo inicial vamos a abrir una serie de vídeos diferentes en los que voy a recopilar la opinión de otras personas entendidas en jardinería. De esta manera vamos a tener la oportunidad de aprender juntos y juntas y podremos crecer en el cuidado y mantenimiento de los geranios. ¿Te apuntas? Bueno, ha sido tan fácil como realizar una búsqueda sobre el geranio y encontrar el canal de Ecología Verde. Así que en este vídeo vamos a prestar atención a los consejos que nos dará este canal sobre los cuidados del geranio. Bueno amigos, pero antes de comenzar quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, porque este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. Pero ya vamos a comenzar. Sabemos todos que los geranios, novios, pelargonios, malbones, etc. son unas de las plantas decorativas más comunes en los jardines, terrazas y balcones. Existen diferentes especies de geranios que poseen una gran variedad de colores, aunque a decir verdad, los más comunes que solemos encontrar son los de color rojos, rosas y blancos. En este momento quiero pedirte tu colaboración. Déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo y con qué nombre se conoce a esta planta en tu país. Gracias. Para hablar de los cuidados que necesita esta planta, nos vamos a fijar en los consejos que nos deja Ecología Verde. Con relación a la luz, nos dice que los geranios son plantas que necesitan mucho la luz solar, por lo que debemos ubicarlos a pleno sol. También debemos de tener en cuenta las bajas temperaturas y las heladas, así que si vives en un lugar donde los inviernos son especialmente fríos, es recomendable que metas estas plantas en casa, siempre colocándolas cerca de una ventana con mucha luz. Los geranios son plantas con flores muy resistentes al sol que florecen todo el año. Con relación al riego del geranio, Es muy importante regar los geranios a menudo, sobre todo durante los meses de verano, ya que el agua del suelo se evapora mucho más rápido. Por lo general, soportarán bien los suelos húmedos. pero como siempre te digo, ojo, no te pases con el agua, ya que un exceso de agua podría pudrir sus raíces. Recuerda que la maceta debe tener agujeros en la base para que no se produzca el encharcamiento. Con relación al abono, El geranio es una planta que necesita un abonado frecuente para lucir flores fuertes y con tonos vivos. puedes poner un abono líquido de estos que tenemos en el canal y aplicar una vez cada 15 días en época de floración. Ahora vamos a fijarnos en la poda. Esta planta necesita podas con cierta frecuencia y hay 2 veces al año en las que la poda del geranio va a ser especialmente importante. Una es a principios de primavera, para conseguir que la planta coja fuerza para la temporada de floración, y la otra es a principios o mediados de otoño, para eliminar los restos de ramas y flores secas. Bueno, yo te aconsejo que cada vez que veas una flor seca o una hoja seca o fea, la retires, independientemente del momento del año en el que nos encontremos. Así evitarás que la planta gaste sus esfuerzos en flores o en hojas que no es necesario alimentar. El siguiente paso en el que nos vamos a centrar ahora Desde el geranio. Existen 3 tipos de plagas muy características en los geranios que son causadas por distintos parásitos: los gusanos, los insectos y los arácnidos. En los geranios no es extraño encontrar orugas que se comen las hojas. Es fácil darse cuenta de que las tienen al ver los agujeros que causan en sus bonitas y verdes hojas. Pero
También se pueden encontrar hormigas, pulgones, moscas blancas y arañas rojas, que son plagas de insectos y arácnidos que pueden acabar con los geranios con bastante rapidez. Te recuerdo que es importante aplicar insecticidas preventivos y si ya tienes estos bichitos paseándose por tus geranios, aplícalo ya mismo. En este canal tenemos unos estupendos insecticidas orgánicos caseros y naturales que te ayudarán en esta tarea. Bueno amigos, ya hemos visto los consejos que nos recomiendan en el canal Ecología Verde para utilizarlos con los geranios. Yo creo que están muy bien. Espero que hayas disfrutado mucho y tomado buena nota, porque la próxima semana aprenderemos más sobre los geranios y sus cuidados con los consejos de otro experto o conocedora en jardinería. Espero que te haya gustado el primer vídeo de esta sección, que hayamos tomado una buena nota de sus consejos, porque eso es muy importante. Asimismo, recuerda que nosotros también tenemos vídeos muy interesantes sobre este tema y que hablan sobre las larvas de la mariposa taladro, que hace mucho daño a nuestros bonitos geranios. Bueno, gracias por quedarte hasta el final del vídeo, gracias por compartir y te espero en el siguiente. Un saludo.